A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 174 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con el centro Sai Baba en nuestra ciudad, pueden dirigirse a calle Pasco 1674. Nuestro teléfono 482-4597. Recuerden que todas las actividades en todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Allí tienen todas nuestras actividades. Hay decenas de páginas sugeridas con muy buena información sobre Sai Baba. Y también están todos nuestros programas radiales, desde el número 1 y hasta el presente, el programa número 174, para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3 y escucharlos luego cada uno a su tiempo y modo. En el programa del día de hoy vamos a pasar una grabación realizada en el centro Sai Baba de nuestra ciudad, donde charlamos con Albina Keppel y ella estará desarrollando el tercer pecado capital, que es la ira. En programas anteriores, Albina ya ha empezado a desarrollar los pecados capitales. Nos empezó hablando sobre el primer pecado capital, o vicio capital como ella prefiere llamarlo, que fue la soberbia. Habló sobre su virtud correspondiente en otro programa que desarrolló la humildad. También nos habló sobre la envidia y en otro programa también desarrolló la virtud que le corresponde, que fue la caridad. En este programa, como dijimos, Albina va a estar hablando sobre la ira, el tercer pecado capital, y Dios mediante en el programa siguiente va a estar hablando sobre las virtudes que le corresponden a la ira, que va a ser la paciencia, la comprensión, la prudencia. Eso lo desarrollará en nuestro programa siguiente. Así que vamos a entrar de lleno en el programa del día de hoy, donde Albina Keppel va a estar hablando sobre la ira, siempre basándose en lo que los filósofos y santos cristianos, en lo que la Biblia nos dice, lo que Jesús nos ha legado, y sobre todo sobre el gran conocimiento que nos dejó Sri Satya Sai Baba. Estamos junto a Albina Keppel en el centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, continuando con el tema que empezó a tratar Albina hace meses atrás, que son los pecados capitales, o como Albina prefiere llamarlo, los vicios capitales. En esta oportunidad va a empezar a desarrollar el pecado capital, la ira. Buenas noches, Albina, muchas gracias por compartir todos estos temas y toda tu preparación con todos nosotros. Buenas noches, Horacio, buenas noches a todos los que comparten con nosotros estos temas, y como digo siempre, para mí es
una alegría muy grande compartirlos, puesto que aprendo yo más que nadie. Bueno, tenemos hoy la ira. La ira, Horacio, como después vamos a ver con qué se puede trabajar, tiene sus bemoles, creo que como todos los temas. Como vos bien dijiste que los llamamos vicios, Bagrio Póntico, que fue quien los enumeró en el 300 y algo, los llamó vicios. Y cada vicio, por supuesto, tiene una cualidad para trabajarlo, una virtud, digamos. La ira en latín es ira. Puede ser descrita como un sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo. Es impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo de venganza, y es el único pecado que no necesariamente se relaciona con el egoísmo y el interés personal. Fíjate, acá me quiero detener un poco, Horacio, que la ira es más bien una emoción. Ya hemos visto, ¿te acuerdas? La soberbia, la envidia, ¿no es cierto? Pero la ira es una emoción violenta. Según Evagrio Póntico, dice que la ira es una pasión furiosa que con frecuencia hace perder el juicio a quienes tienen el conocimiento, embrutece el alma y degrada todo el conjunto humano. Después, cuando veamos todo lo que dice Saibaba sobre la ira, vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene que nosotros trabajemos en nosotros mismos esa emoción violenta que es la ira. La ira es una emoción que se expresa con enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de adrenalina y noradrenalina. La ira se vuelve un sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológicamente cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acción para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. La ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. Las expresiones externas de la ira se pueden encontrar en la expresión facial, en el lenguaje corporal, en respuestas fisiológicas y en momentos en actos públicos de agresión. Psicólogos antiguos veían a la ira como una emoción primordial, natural y madura experimentada por todos los humanos en ocasiones y como algo que tiene valor funcional para sobrevivir. La ira incontrolada puede, sin embargo, afectar negativamente personal o socialmente la calidad de vida. Fíjate qué importancia tiene el saber controlar la ira, porque nos afecta hasta psicológicamente, mentalmente, emocionalmente. La ira es vista como una forma de reacción y respuesta de evolución para permitir a la gente enfrentarse a las amenazas. 3 tipos de ira son reconocidos por los psicólogos. La primera forma de ira, llamada ira precipitada y repentina. El segundo tipo de ira es llamada ira estable e intencionada. Y esta es una reacción a una percepción de daño o trato injusto por otros de manera malintencionada. Este tipo de ira es episódica, ¿no? El tercer tipo de ira es, sin embargo, impotencional. Está relacionada más a los rasgos de carácter que a los instintos o pensamientos. Irritabilidad, resentimiento y actitudes de mala educación son ejemplos de ira. A nosotros nos parece que a veces ira, viste, es un rapto de ese enojo que
que por allí tenemos de repente, como de ganas de matar a alguien o golpear a alguien, ¿no? Pero es mucho más complejo. Claro, pues también puede formar parte de la propia naturaleza de cada uno. Claro. De hecho, hay momentos en que el ser humano se ve obligado a enfrentarse a situaciones, ¿no es cierto? Pero una cosa es, a mi modo de parecer, ¿no?, cuando es algo defensivo, cuando uno se quiere defender de una agresión, y otra cuando uno por ira agrede. A mí me parece que ahí hay una diferencia. Como vamos a ver después, vamos a ver la diferencia entre lo que es ira, rabia, enojo, porque tiene sus distintos grados. La ira sería ya lo máximo, cuando se reacciona de mala manera. La ira pasiva puede expresarse de la siguiente manera: con un comportamiento reservado, cuando se guardan, cuando uno se preserva, ¿viste?, de la agresión del otro, pero adentro de uno se va generando ese sentimiento de ira. La manipulación mental, que sería provocar a la gente a la agresión y a continuación ser condescendientes con ellos. Aquí se provoca la agresión y luego se trata de aminorarla. Provocar la agresión del otro, digamos. Sí. La autoculpabilidad, disculpándose muy seguido, siendo demasiado crítico, invitando a la crítica. El autosacrificio, que es la segunda intención, silenciosamente haciendo señas de largo sufrimiento, pero negándose a que ayuden, ¿no es cierto? Mendigando también ayuda. Comportamientos obsesivos, que esto yo lo he visto, ¿no?, que se da, que es la necesidad de ser limpio y ordenado, haciendo un hábito de constante control de las cosas, excesivas dietas o comer excesivamente, exigiendo que todos los trabajos sean hechos a la perfección. También sería la ira pasiva, ¿viste? Volcar en algo eso que sentimos, o esa impotencia por ahí de actuar agresivamente, entonces la volcamos en la limpieza, en el caso de las mujeres, o ser demasiado ordenados, o críticos también, ¿no es cierto?, buscando una serie de perfecciones. Y evasividad, que sería dar la espalda en una crisis, evitar los conflictos, no responder a discusiones, pero que va trabajando por dentro. Esa sería una ira pasiva. La ira agresiva es la ira que impide el consentimiento en las acciones que desarrolla el ser humano. Se crea por vulnerabilidad de los sentidos, incentivación de las condiciones del espacio, creación de odio hacia algo o alguien. En este tipo de ira encontramos la avaricia, el odio, el engaño, el apego, la ignorancia. A veces todas estas cosas hacen que nosotros reaccionemos también con ira. En el hinduismo, los objetos de ira se perciben como obstáculo para la satisfacción de los deseos de la persona enojada. Los objetos de ira se perciben como obstáculo para la satisfacción de los deseos de la persona enojada. Yo considero que una persona enojada se vuelve ciega, ¿no? Entonces, esa ceguera hace que no vea ni las cosas que son buenas para sí mismo ni para los demás. Ni el mal que genera con su ira. Claro, ni el mal que genera con su ira. Es una ceguera, ¿viste? Absoluta. Para el budismo, la ira trae confusión y miseria. Y tenemos, y está en nuestro propio interés, dice, purificar y transformar toda esta confusión y miseria que nos trae internamente la ira. Tenemos también pasos para manejar la ira. Buscar la causa de nuestro enfado, emociones como la tristeza, el miedo, el estrés, la vergüenza y el cansancio
son sustitutos de la ira. Hay que buscar el origen de este sentimiento. Desahogarse llorando, dice. El llanto calma la tristeza y las lágrimas apagan la ira. Puede que sí, esto me pasa a mí, que a veces me pongo a llorar y cuando termino de llorar por alguna situación estoy muy calmada y como que veo más claramente todo. Catarsis. Sí, una catarsis. Pero sin hacerle daño a nadie, ¿viste? Claro. Lloro, ¿viste? Oh, después, bueno, me siento más tranquila. Comprender a los demás. La hostilidad se origina por la forma en que se interpreta lo que la otra persona dice o hace. Después, cuando veamos las virtudes, una de las palabras es la comprensión. Eso nos va a ayudar muchísimo a manejar la ira. Acá lo dejo pasar porque después lo vamos a desarrollar. Integrar actitudes de respeto y prudencia, que sería exigir respeto hacia uno mismo y respeto hacia los demás. Por ahí no es cuestión de que para que me respeten acogote a la otra persona, ¿no? No, está también el respeto al otro. Bueno, aquí ya tenemos un pantallazo de lo que significa la ira. Ahora vamos a ir, Horacio. Además, yo creo que la mayoría tiene bien identificado lo que es la ira en uno mismo, ¿no? Uno puede ser una persona muy tranquila, pero a veces hay situaciones que te hacen explotar. O puede ser una persona muy tranquila y que va acumulando y luego explota. La ira desde tiempos inmemoriales ya ha sido identificada en el ser humano. Y así vamos a ver en Proverbios parrafitos sobre la ira. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Vamos a leer Proverbios acá entre los capítulos 12 y 13. Proverbios fue, según hasta donde tengo entendido, ¿no es cierto?, enumerados por Salomón. Frases sobre distintas virtudes y vicios enumerados por Salomón. Vamos a leer sobre la ira. El necio al punto da a conocer su ira, pero el que no hace caso de la injuria es prudente. Esa es otra palabra que también la vamos a ver más adelante, que es la prudencia. El que guarda su boca, guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios tendrán calamidad. Es decir, cuando uno insulta al otro, mejor callarse. En Mateo, vamos a ver también, Mateo ya es el Nuevo Testamento, vamos a ver también cómo Jesús nos habla sobre la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira hasta qué punto, si yo estoy enojada con mi hermano o tengo algo contra mi hermano, acá vamos a encontrar también la palabra perdón, que después también la vamos a ver. O sea que si tengo algo contra mi hermano, antes de hacerle la ofrenda a Dios, tengo que ir y perdonar. También en Lucas vamos a leer capítulo 6, versículo 27.
A vosotros os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Acá tenemos también otro, ¿no es cierto?, que a veces cuando alguien nos dice algo o nos enteramos de que ha hablado mal de nosotros, nos da, ¿no es cierto?, como rabia. Sí. Y sí que, sin embargo, Jesús dice, eso es presentar la otra mejilla, que lo vamos a ver también. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Acá vimos también otra palabra que utiliza Jesús, que es la misericordia. También la vamos a ver. Bueno, acá tenía también otro de Mateo, pero es lo mismo de lo que ya hemos leído. Cuando Jesús dice que cuando alguien nos golpea en una mejilla, demos también la otra, en realidad es un simbolismo, ¿no? El simbolismo que yo le encuentro, ¿no es cierto?, es que cuando alguien quiere provocarme, no reaccionar ante esa provocación. ¿Te das cuenta? O si alguien ha dicho algo de mí, o no ir y enfrentarlo. ¿Por qué lo hiciste? Porque a veces la violencia genera más violencia. Pero para todo esto que te estoy diciendo, Horacio, después vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Vamos a ver lo que dice Saibaba sobre la ira. Saibaba en infinidad de mensajes, pero infinidad, nada más que yo he tomado solo algunos, habla sobre la ira. Dice: el hombre tiene 5 facultades: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia, a las cuales se les llama valores humanos. Habiendo nacido como humanos, es una lástima que uno no comprenda estos valores. La ira, el odio y la lujuria no son valores humanos en absoluto. Son cualidades animales indignas de un ser humano. La ira, la lujuria y el odio. Que para mi modo de ver, el odio, a veces se me ocurre, también puede provocar la ira. El odio hacia una persona o hacia una religión, ¿te das cuenta? Y puede hacer que el ser humano actúe de manera muy violenta. Sí, la ira como que es el final de un montón de disvalores acumulados. Exactamente. Vos podés reaccionar con ira por distintos disvalores. Sí. Hasta por lujuria, hasta por deseos insatisfechos, por celos, ¿no?, por codicia. Mira, tenemos un caso que lo vimos con envidia, que te acordás que lo tratamos, que es el caso de Caín y Abel. Sí. Caín, ¿no es cierto?, reacciona primero con ira por celos. Primero por celos, por envidia de Abel, y eso lo lleva a matarlo, porque no lo mata así, bueno, ni bien terminaron las ofrendas y Dios que... No, fue todo un proceso. Cuando Caín vio que Dios había apreciado más la ofrenda que le hizo Abel, eso le fue trabajando y terminó en un acceso de ira matando a Abel. Es decir, uno tiene herramientas para avisorar que va a reaccionar con ira. Sí. Podemos ir viéndonos, estudiándonos, para ver que en algún momento podemos explotar, para ir curándonos antes de llegar a la ira.
Vos sabés que lo vamos a ver ahora, después, cuando veamos, ¿no es cierto?, las virtudes. Es fácil decirlo ahora. Claro, no es fácil. Esto que yo estoy diciendo no quiere decir que yo lo tengo todo practicado. ¿Quién de los humanos? Pero vamos a ir viendo paso por paso cada una de las virtudes que nos van a llevar a aplacar esta ira que está en el ser humano, porque es, como dice acá Baba, un sentimiento animal. Y forma parte de nuestra naturaleza, en mayor o menor medida de acuerdo a de quién estemos hablando, pero todos lo tenemos. Nosotros tenemos todas estas cosas animales adentro, cualidades animales, dice Sai Baba. Y acá te quiero comentar, vos sabés que una vez en una entrevista que tuvimos con Sai Baba nos dijo que ante un acceso de ira tenemos que decir: no soy un animal, soy un ser humano. No soy un animal, soy un ser humano. Y repetirnos continuamente eso cuando tenemos un acceso de ira. Pienso que a todos, en mayor o menor medida, en algún momento ha reaccionado con ira. Es cuestión de irlo trabajando y no reaccionar más, ¿no? De esa manera. Hablo para mí misma, diría Ernesto. Hablo para mí mismo. Aquí, en otro párrafo del libro Cursos de Verano, dice Baba: la ira, el orgullo y otras pasiones reducen al hombre al nivel de un lunático y en ocasiones lo degradan al nivel de un animal. Es por esto que es muy necesario que reconozcan el conocimiento distintivo, el conocimiento integral y el conocimiento supremo que están latentes en el hombre, y los conduzcan y canalicen y logren así el elevadísimo estado de bienaventuranza suprema. La causa de todos los problemas, confusión y torbellinos radica en el hecho de que se ha perdido el control sobre los sentidos. Si dejan sueltos los sentidos y sin control, no podrán reflexionar adecuadamente ni pensar tranquila y racionalmente. La ira es como un intoxicante que conduce a actuar mal. Esta es la fuente de todos los pecados. Es un gran demonio. La ira conduce a cometer otros pecados. Conocemos el caso de Vishwamitra, que perdió todo lo bueno que adquirió con su disciplina espiritual, que los perdió con este único mal, con la ira. Todos los méritos que había acumulado a través de austeridades religiosas realizadas durante cientos de años se perdieron en un momento de ira. Es grave esto que estamos leyendo, ¿eh? Estamos al horno todos, alguien. Lo dice Sai Baba. Vos sabés que cuando yo buscaba en los mensajes de Sai Baba, que hablaba sobre la ira, cada vez que los iba leyendo, me iba concientizando más, ¿viste?, de todo lo que todavía me falta. Un momento de ira, sigue diciendo Sai Baba, un momento de ira puede incluso drenar la energía que han acumulado a través de buenas comidas durante 3 meses. ¿Cómo repetí eso? Es importante. Un momento de ira puede incluso drenar la energía que han acumulado a través de buenas comidas durante 3 meses. La ira no solamente los debilita y se lleva los logros de sus buenas acciones, sino que los hace más frágiles. Si son capaces de controlar esta ira, estarán en posibilidades de lograr méritos a través de pronunciar el nombre del Señor. Mirá qué grave que es un momento de ira, que a lo mejor nosotros lo podemos tener sin llegar a matar a alguien, como suele ocurrir, por eso es brava la ira.
Pero un momento de ira que llegamos a tener, perdemos todo esto. Perdemos toda esa buena energía de una buena alimentación vegetariana, estricta. Nos envenena y nos debilita. Nos envenena, nos debilita y perdemos, por sobre todas las cosas, todos los logros de las buenas acciones. Las borra, las ennegrece. Eso analizándolo desde el punto de vista individual, sin entrar a analizar en lo que generamos hacia el otro. Uno cuando tiene ira dice, uy, el mal que le causé a otro. Sin embargo, el mal que uno mismo se causa es enorme. Sin contar con que esa energía que nosotros hicimos salir de nosotros, también queda en el éter. Es muy bravo, ¿viste? Hasta ahora estamos viendo, bueno, ya vimos la soberbia, la envidia, que también es una energía muy poderosa a nivel, digamos, maléfico, ¿no? Pero la ira puede llevarnos también a matar, en un acceso de ira, porque como dice ahí, leímos anteriormente, a veces nos convierte en un lunático, en una persona que no piensa, no razona. En otro párrafo dice, a veces la nube de la envidia y del odio viene a oscurecer las relaciones. Esto se debe primordialmente al temor, el temor que causa la ira. Todo esto desaparecerá con el surgimiento de la devoción y de la humildad y de la sabiduría que vienen en pos de ella. La ira malgasta tiempo, salud y carácter. No le permitan este libre juego. La ira malgasta tiempo, salud y carácter. Fíjate, salud, a veces que hacemos tantas cosas por conservarnos con buena salud y no tenemos en cuenta que un acceso de ira puede afectar también la salud. En otro mensaje, Sai Baba dice, ningún hombre lleno de ambición, miedo e ira puede lograr algo bueno en este mundo. Los deseos excesivos degradan al hombre. Ustedes no pueden renunciar a los deseos por completo. Sin embargo, debe haber un límite para ellos. Cuando esto exceden los límites, un hombre se descarría. Los deseos son terriblemente peligrosos. El enemigo de ahora se puede convertir en un amigo mañana y viceversa. Pero los deseos son enemigos perpetuos. Ellos persiguen al hombre incesantemente. El Gita declara que el deseo es el eterno enemigo del hombre. De aquí que el deseo tenga que ser puesto bajo control. O sea que, como dice aquí al principio, ¿no es cierto?, que la ambición, el miedo y la ira nos puede llevar a obnubilarnos y vamos perdiendo cada vez más esta capacidad de crecimiento espiritual que tenemos cada uno. Como vamos a ir viendo, la ira sola no es, viste, una emoción de golpe, sino tienen que ver con la ambición, con los deseos, con la envidia. Y también vamos a ir viendo, Horacio, que los pecados capitales o vicios capitales no están separados uno de otro. Es como un todo. ¿Te das cuenta? Porque la soberbia también puede llevarnos a un acto de ira, la envidia puede llevarnos a un acto de ira, los deseos no cumplidos, porque la ira es un cúmulo de cosas. No actuamos con ira de golpe, sino es un cúmulo de cosas. Si uno está insatisfecho interiormente, cualquier cosita, cualquier actitud del otro puede provocarnos ira. Después vamos a ir viendo cómo la vamos a ir trabajando. Y con respecto a lo acumulado que decís, uno no reacciona de la misma manera ante el mismo hecho con distintas personas.
Claro. ¿Por qué? Porque viene acumulando con uno lo que con otro no tiene. Claro. Entonces reacciona distinto, como dice, bueno, exploté. ¿Por qué? Por Sí. esto. Entonces, bueno, ¿por qué exploté? ¿Por qué no podemos y debemos ir trabajando todo eso para no ir acumulando? Bueno, vos Exactamente. ahora vas a dar las herramientas. Ahora voy a dar las herramientas. Primero digo todo lo que dice Sai Baba sobre la ira porque es muy importante, porque ya hemos visto cómo nos afecta holísticamente. Sí. En otro párrafo de sus mensajes dice: cuando uno domina la ira, se libera de la aflicción. Mientras un hombre esté lleno de ira, no podrá tener paz. Para obtener paz y felicidad, el hombre tiene que dominar la ira. Un hombre enojado puede volverse enemigo de la humanidad. Un hombre lleno de ira no será capaz de lograr ninguna cosa. Cometerá muchos pecados. Desperdiciará toda prosperidad y perderá el respeto de todas las personas. La ira es la causa de la ruina total. El principal requisito para una persona que se aventura en el desarrollo espiritual es el control de la ira. ¿Qué tal? Acá encontramos otra palabra que todos queremos tener paz, ¿viste? Todo el mundo. No creo que no haya nadie que no quiera tener paz interna. Y mientras el hombre esté lleno de ira, dice Baba, no podrá tener paz hasta que no logre controlarla. Así que acá ya tenemos varias, que después vamos a ver cómo vamos a ir trabajando, ¿no? En otro párrafo de otro mensaje, Baba dice: ningún ser humano debe guardar ira. Aquel que está lleno de ira, lo único que consigue es la desgracia. La ira motiva acciones malvadas y tal individuo es despreciado por todos. La ira destruye las riquezas propias, destruye el respeto por uno mismo, nos distancia de los familiares, es la causa de la pérdida de todo. Todo esto lo leo, Horacio, porque para hacernos ver y tomar conciencia de lo terrible que es la ira. Entonces después vamos a ir viendo cómo la vamos a ir trabajando. En otro mensaje: el egoísmo es la semilla de la codicia, la envidia, la ira, la malicia, la soberbia y toda una hueste de otras tendencias retrógradas que obnubilan su inteligencia, desvían su atención de la verdad y hacen que lo falso aparezca como verdadero, así como distorsionan lo verdadero para mostrarlo como falso. Por lo tanto, se vuelve esencial limpiar la mente de estas mediante una disciplina espiritual regular que lleve a la pequeña voluntad a la infinita voluntad de Dios para que se fusione en su gloria. Acá tenemos otra herramienta, la mente. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Lo vamos a ver también. En otro mensaje: la ira viene desde el temperamento interno y aquel que cede a este desajuste del temperamento está propenso a sufrir. Deben controlar la ira y evitar hablar o actuar mientras estén de mal humor. ¿Qué tal? Generalmente cuando estamos de mal humor es cuando se nos ocurre abrir la boca, y mal encima. En otro mensaje: el corazón siempre está lleno de paz, amor y felicidad. Él es la base de todas las demás cualidades sagradas como la compasión,
el amor, la tolerancia. Todo lo que emana de sus corazones es sagrado. El cuerpo es la raíz de las 6 malas cualidades: deseo, ira, avaricia, orgullo, apego y envidia. Por ello, no se apeguen al cuerpo. En el Bhagavata, Hiranyakasipu simboliza la ira. Era un gran sabio que tenía control sobre los 5 elementos. Los científicos modernos son capaces de llegar a la luna, pero Hiranyakasipu intentó llegar al sol y quiso incluso detener el movimiento de rotación de la Tierra. Pero este gran científico cayó en la ruina debido a su ira. Aquel que tiene ira nunca logrará el éxito. Arruina sus posesiones y pierde su estima. Cometerá pecados y será rechazado por todos. Por consiguiente, para un aspirante espiritual, el deseo, la ira y la avaricia son los peores enemigos. Un momento de furia echa a perder el mérito adquirido a lo largo de años de práctica espiritual. Es por ello que deben controlar a estos enemigos. Mira qué importante saber todo esto que dice Sai Baba sobre la ira, porque es terrible pensar que unos segundos de furia, de ira, nos hace perder tantas cosas, los méritos adquiridos. Tenemos que empezar de cero después. En otro párrafo de otro mensaje dice: cada palabra que pronuncien debe estar libre de excitación o agitación, debe ser veraz y placentera. Hay 4 factores responsables de la contaminación de la lengua: mentir, platicar en exceso, levantar falso en contra de los demás e insultar o criticar a otros. La lengua está propensa a caer en estos 4 tipos de ofensas en el habla. Por lo tanto, la primer tarea es purificar el habla. Y esto me pareció importante porque a veces, cuando estamos muy enojados, no nos medimos al hablar y podemos herir al otro con palabras hirientes, podemos lastimar mucho a quienes más amamos en un acceso. A lo mejor no vamos a actuar de golpear o de matar, pero con la lengua podemos destruir exactamente de la misma manera. Incluso con los pensamientos, como vamos a ver acá. La mente está contaminada por pensamientos incorrectos y malos sentimientos. El hombre debe esforzarse en mantener alejados todos los malos pensamientos y no permitir que invadan la mente. Cuando un hombre está siempre lleno de pensamientos malos, solo puede cosechar malos resultados. Para purificar la mente se deben expulsar todos los malos pensamientos y sentimientos. Solo entonces la mente se purificará. Aquí tenemos también otro, ¿no es cierto?, los pensamientos, que tal vez no vamos a actuar de manera agresiva, pero nuestros pensamientos nos contaminarán a nosotros y a todo lo demás. Parece mucho, Horacio, pero Sai Baba a lo largo de tantos años, de tantos mensajes que ha dado, en todos los mensajes, pero te podría decir que en casi todos, tiene un párrafo para la ira. Y yo he tomado solo algunos, que he considerado no lo más importante, pero sí lo que nos puede hacer ver lo perjudicial que es un momento de ira.
Esto dice en otro mensaje. Por lo tanto, le será de gran beneficio recordar al Señor con agradecimiento por lo menos 3 o aún 2 veces al día. Esto les dará paz. No abandonen sus deberes mundanos, pero háganlos con el nombre de Dios en sus labios, invitando la gracia de Dios a que se pose en sus cabezas. No se mezclen en los asuntos de sus vecinos ni de otros, en forma tal que se vean enredados en ellos. Gasten su tiempo en la contemplación de la belleza de la naturaleza que están desplegada ante ustedes en la tierra y en el cielo. Las verdes extensiones de los campos que han cultivado, las frescas brisas que traen contento y alegría, el trinar de los pájaros, y canten las glorias de Dios en los campos. No hablen con odio en medio de todas estas pruebas de amor. No se enojen en estos alrededores plácidos. No perturben al cielo con sus gritos o maldiciones. No contaminen el aire con alardes vengativos. Esta frase la elegí muy especialmente porque me parece que si tenemos tantas cosas hermosas, ¿no es cierto? ¿Por qué actuar después con violencia? Me parece a mí que, bueno, yo lo aprendí leyendo esto, ¿no? Que no tiene sentido. O sea que por allí, cuando a mí por lo menos me dé un ataque de enojo, de ir a contemplar el cielo, las estrellas, el sol o la luna. En otro párrafo de otro mensaje dice: encarnaciones del alma sagrada, para ser dignos de lograr una visión del Ser Supremo, deben deshacerse de todas las flaquezas humanas, como tener mal genio, andar hambrientos y enojarse. Los jóvenes en particular deberían ser capaces de controlar su ira, su odio, su envidia y su lujuria. Si no hacen el intento y no tienen éxito en controlarlas mientras son jóvenes, les será imposible lograrlo cuando sean mayores. Para llegar a controlar los sentidos está en la edad justa. Son estos impulsos los que llegan a destruir vuestra ecuanimidad y a ustedes mismos. Bueno, yo que estoy en una edad mucho más madura, pienso que debo comenzar, no es tarde todavía. En otro, siguiendo con la ira, en otro mensaje dice Sai Baba: el cuerpo humano está conformado por los 5 elementos materiales y en un momento u otro habrá de caer. El alma que reside en el cuerpo es, a diferencia de este, permanente y sagrada. Este sagrado aspecto del alma no tiene nacimiento, ni muerte, ni apegos. Si lo pensamos profunda y correctamente, nos daremos cuenta de que Dios, en la forma del alma, reside en cada cuerpo humano. Para ello, habríamos de hacer un intento por reconocer el aspecto de Dios en todas las acciones nuestras, conectada con todas las cosas que tengan un nombre y una forma. Esta senda no es tan fácil, porque los seres humanos están llenos de cualidades negativas, como la lujuria, la ira, la envidia, el odio, y también tienen apegos. Todas estas cualidades negativas son de índole tal que no le permiten a uno pensar en Dios. Cuando observamos que un individuo realiza malas acciones, no solo lo consideraremos como un mal individuo, sino que se da la posibilidad de que entren malas ideas en nosotros. En estas circunstancias se hace muy difícil aceptar a tal individuo y al acto que lleva a cabo como sagrado divino. Con el objetivo de no dejar lugar a situaciones tan profanas, tendremos que desarrollar el aspecto de la divinidad en nosotros.
¿Sabes, Horacio, por qué me pareció importante este párrafo? Porque a veces nosotros vemos o escuchamos por radio o televisión, vemos, ¿no?, a personas que realizan los peores actos, como matar a un niño o aún cosas peores, y también eso hace que en nosotros surja un sentimiento de rabia. Y yo he escuchado muchas veces decir, ¿por qué no lo matan? Si yo lo tuviera, lo mataría. ¿Te das cuenta? Es un acceso de ira. Y acá Baba nos está diciendo que no debemos engancharnos en la mala acción del otro, sino que debemos trabajar en nosotros y pensar que esa persona también tiene algo sagrado y divino. Nada más que no es consciente. Como yo sí soy consciente, tengo que trabajar en mí si tengo ese sentimiento negativo hacia tales personas. Por eso me parece importante este párrafo, ¿no? Porque a veces quedamos enganchados, aun cuando sea, viste, lo estamos mirando televisión y vemos algo por el estilo. Y ahora un último párrafo también de otro mensaje de Sai Baba. Quien sea capaz de controlar completamente su sentido estará en la posición de obtener la liberación. Vamana, el muy conocido poeta filósofo, escribió un verso que dice que aquel que se ha comido un perro es considerado un gran yogi. Aquel que se ha comido un cerdo es considerado como un yogi más grande aún. Pero el que se ha comido un elefante es el más sabio entre los yogis. Debemos profundizar en el significado de estas tres afirmaciones. La palabra perro significa la ira. La palabra cerdo significa el ego. Y la palabra elefante significa los apegos. Alguien que sea capaz de controlar y vencer su ira, su ego y sus apegos, se convertirá en un gran yogi. Y acá termino con esto, ¿no es cierto? Que, como te dije antes, si tuviéramos que seguir leyendo de los mensajes de Baba sobre la ira, tenemos realmente en todos los mensajes que ha dado un párrafo, que como vos viste, Horacio, son apenas unos renglones, ¿no? Bueno, Albina, estuviste desarrollando el tercer pecado capital, que fue la ira, y en nuestro programa siguiente vas a desarrollar la virtud, vas a hablar sobre los remedios para tratar de dominarla, que va a ser la paciencia. Así que el tema del programa de hoy lo has culminado y esperaremos ansiosos al tema que viene, que es la paciencia. Muchas gracias, Albina. De nada, Horacio. Seguimos en el programa número 174 de Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir una charla realizada por Albina Keppel en el Centro Sai Baba de Rosario, donde desarrolló el tercer pecado capital, la ira. Dios mediante, en nuestro próximo programa, ella va a estar hablando sobre las virtudes que le corresponden, que serán entre otras cosas la paciencia, la comprensión, la prudencia, como remedio para combatir a la ira. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden dirigirse al Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, que queda en calle Pasco 1674. Nuestro teléfono 482-4597. Recuerden que todas las actividades en todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Allí tienen todas nuestras actividades, hay variada información sobre Sai Baba y también están todos nuestros programas radiales desde el número 1 y hasta el presente, el programa número 174, para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. Esto siempre lo reiteramos porque, por ejemplo, Albina hoy desarrolló el tercer pecado capital y en programas anteriores
ha desarrollado los orígenes de los pecados capitales y el primero y el segundo con sus correspondientes virtudes. Por eso reiteramos a aquellos que este programa le ha interesado, los invitamos a escuchar aquellos donde Albina trató muy bien los otros pecados capitales. Y Dios mediante, en programas sucesivos, va a ir desarrollando los que le siguen. Cada programa en nuestra propia página web tiene su número, su fecha de emisión y una breve reseña donde nos habla del tema que se trató en cada uno. Así que es muy fácil, muy práctico ubicarlos. Para aquellos que no tengan internet y estén escuchando este programa en vivo por aire por la radio Rosarina, le ofrecemos el servicio de grabarles en CD aquellos programas que son de su agrado y que por razones técnicas o de conocimiento no tienen acceso a internet para poder escucharlos nuevamente. Para ello deben llamar al 482-4597, que es el teléfono del Centro Saibaba de nuestra ciudad, y dejar en el contestador automático el requerimiento. Nosotros luego nos comunicaremos con ustedes para alcanzarles el CD con los programas que ustedes necesitan. Repetimos, 482-4597. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la semana que viene. Les deseamos a todos, como siempre lo hacemos y de todo corazón, que sean muy, pero muy felices. Muy buenas noches. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Saibaba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Saibaba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.